Bien, entonces decía que dipolo se dice cuando tenemos dos cargas, digamos, cuando tenemos nosotros dos cargas que tienen la característica de que las cargas tienen que ser iguales de magnitud, oigan, tengan presente eso, y que una es macho y la otra es hembra, ¿verdad? Ese se dice un dipolo, ¿ok? Quizás es un fenómeno común en la naturaleza y por eso se le hace un artificio como un modelo matemático para estudiarlo, para simplificar su estudio, su comportamiento. Y aquí está planteado el modelo matemático que se ocupa. Oigan, primeramente se traza un vector posición. Primero trabajamos con un vector posición que va o parte de la carga negativa hacia la carga positiva. Ese vector posición que le llamamos D, digamos así como vector, ubica a la carga positiva tomando como origen la carga negativa. Se copia, se digiere, ya los estoy acostumbrando a eso, ¿va? Cuando vimos el tema de campo. Ubica a la víctima tomando como origen al agresor, les he dicho. En este caso algo similar. El vector D es un vector posición que ubica la carga positiva, tomando como origen a la negativa. Entonces, el dipolo se representa por P y es una cantidad vectorial y sería Q, la magnitud de la carga, que bien saben que es una parejita, sí, un negativo y un positivo de magnitud Q ambos, solo hay un Q, ¿verdad? Q es la magnitud de la carga, una cantidad positiva, multiplicada por el vector D, que es el vector posición que les digo, que acabamos de definir. Y entonces ese es el vector P y es el modelo matemático. Y van a ver a lo largo de la exposición cómo eso simplifica los cálculos. ¿Ok? Porque nosotros pudimos seguir carga Q1, carga Q2 y todo lo de Coulomb y lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Pero este modelito ayuda un poco. Estamos bien por ahí. ¿Ok? Entonces es lógico que la magnitud del vector sería Q por D, donde D es la separación de las cargas, fíjense, y Q pues ya dije que es la magnitud de las cargas. Estamos. Ese es así de simple el concepto de dipolo eléctrico. Entonces, cuando tengamos una parejita de una carga negativa y su respectiva carga positiva separadas por ahí una distancia, entonces nosotros en vez de poner así como más Q, luego por acá un menos Q y por acá una D, así. Entonces nosotros simplemente podemos sustituir todo esto por un vector P y que sería así, ¿ve? Eso sería el vector P. Noten que la magnitud de P no es D necesariamente, sino que es el producto Q por D. La magnitud de P no es D, sino que es Q por D, ¿verdad? Y ahí depende de qué sistema de unidades estás ocupando, te pueden dar valores disparados, o sea, nada que ver ahí, va. Sí, simplemente es un producto de dos magnitudes, ¿sí? Vaya, entonces vamos a entrar un poquito. Primero, vemos el campo eléctrico de un dipolo sobre la bisectriz, de la línea D, digamos. Miren, tenemos la línea D acá y tenemos esta bisectriz. Si nosotros queremos calcular, fíjense, el campo eléctrico del dipolo en el punto P, ¿ok? Ese es un ejercicio prácticamente. Queremos calcular el campo eléctrico del dipolo en el punto P. Como ya P está restringido a la bisectriz, este análisis que estamos haciendo aplica para puntos sobre la bisectriz. ¿Ok? Si es un punto fuera de la bisectriz, es análisis aparte. Este es particular para eso. Entonces, lo que yo tengo que dar de dato, pues además de darles el dipolo, yo les doy al vector P, por ejemplo, les tendría que dar esta distancia, miren, X, que X es la distancia entre el centro y el punto, aquí ve.
esa distancia, digamos, a qué distancia del centro se encuentra el punto donde queremos saber el campo. Encontrarme el campo a 10 centímetros, les digo yo, ¿verdad? Es esa distancia X que vamos a llamar aquí. ¿Estamos bien ahí? Miren que repito, como en los exámenes ustedes, pues pueden no estar haciendo estas deducciones sin usar solo las fórmulas, pero saberlas utilizar, ¿verdad? En este caso tengan claro que X en la fórmula que vamos a deducir representa la distancia del punto al centro de D. Esa que está en verde ahí. Entonces, veamos. Vamos a ver. Tenemos aquí, miren, la magnitud. Nos vamos a entender nada más con la magnitud del campo eléctrico en ese punto. Oigan, quisiera que observen de que tenemos acá, por ejemplo, este campo que está aquí, miren, este campo que está aquí sería el campo que produce esta carga, la carga positiva, ¿ok? Por eso el campo es emergente. Miren, acá tenemos el campo que produce la carga positiva, ¿comprenden? ¿Sí? Y por otro lado tenemos el campo que produce la carga negativa. Acá, que la carga negativa la tenemos acá. Que ella como es niña, ella absorbe. Ajá, ella absorbe así. ¿Ok? ¿Estamos bien? Entonces, esos dos vectores que voy a resaltar acá, digamos, estos dos vectores que voy a resaltar acá son los respectivos campos que producen las dos cargas en ese punto. ¿Estamos bien? ¿Ok? Ven que uno es emergente y el otro es absorbente. ¿Estamos? Entonces, tenemos acá el E positivo quiere decir el campo que produce la carga positiva. Y el E negativo que está acá es el campo que produce la carga negativa. Como equidistan de sus respectivas cargas, son iguales en magnitud. Difieren en dirección, claro. Bueno, vamos a tratar de ir más despacio, oigan, y suplico luchar por tener el máximo de atención. Oigan, hacer aquella práctica que siempre les estoy invitando de concentrarnos en lo que estamos. Ok, entonces miren. ¿Qué queremos? Hallar el campo en ese punto P. El campo que produce este dipolo, y el dipolo ya sabemos que es un matrimonio, una sisigia, me gusta decir a mí, oigan, ese es en griego, digamos, una sisigia, un matrimonio, ¿sí? Una sisigia. Ese es un par de cargas, una positiva y una negativa por ahí casadas, ¿ok? Entonces queremos es saber el campo que produce la sisigia, la sisigia. Para ello, vemos individualmente el campo que produce el macho y el campo que produce la hembra, por aparte. Acá estamos diciendo el campo que produce el macho en magnitud es igual con el de la hembra. ¿Por qué? Porque ambas cargas están a la misma distancia de sus respectivas fuentes, digamos. ¿Qué es lo que hace al campo? La fuente del campo. ¿Vamos bien? Le llamo las fuentes del campo, las que están produciendo al campo. ¿Okay? Vaya, entonces, y aquí está la magnitud, por ley de Coulomb, digamos que versión campo que hicimos hace poquito, era la constante eléctrica por la carga que vale Q entre la distancia al cuadrado, donde R es esta diagonal, ¿ves? Así estaría dada la cosa esta, ¿verdad? La constante eléctrica, que ya la vamos a discutir un poquito, eso luego se me ha ido quedando, por la magnitud de la carga, cualquiera de las dos, porque son iguales, y entre las diagonales al cuadrado. ¿Ok? Entonces, la constante eléctrica, y miren, la diagonal al cuadrado, traten de ver por qué es así. Aquí, miren, tenemos la diagonal al cuadrado. Chequéenme, es un Pitágoras ahí, ¿verdad?
Vean, la diagonal al cuadrado. Está el cateto, digamos, más largo, que diríamos adyacente, ¿va? Pero el más largo en realidad es x al cuadrado, ¿va? Y el otro cateto es la mitad de d al cuadrado, ¿verdad? Y no le sacamos raíz porque es r cuadrado. No queremos r, queremos r cuadrado. Por eso no se le saca raíz. Si no, todo eso iría debajo de un radical. ¿Vamos bien? Entonces, q en el numerador y la constante por acá. Voy a hacer el que les dije yo, el comentario de la constante eléctrica. Voy a hacer un paréntesis, oigan. La constante eléctrica... vamos a hacer un libro nuevo, se va a llamar Electricidad y Magnetismo. Vale. Entonces, este se va a llamar dipolo. Vale. Entonces, quería explicar algo ahorita. De que la constante eléctrica, voy a enfatizar abajo E porque hay constante magnética también, ¿verdad? Hay constante magnética, B se le pone a magnetismo. Los que saben alemán tal vez algún día me dicen por qué. ¿Por qué magnetismo es con B? Oigan, y tenemos la constante gravitacional que es G grande. ¿Ves? ¿Se acuerdan? Entonces, este es 6.67, esta es 10 a la menos 7 nomás, 10 a la menos 7, y esto 3, 9 por 10 a la 9, ¿ok? La eléctrica es 9 por 10 a la 9, la magnética es 10 a la negativo 7 solamente, así, ¿sí? Y la gravitacional 6.67 por 10 a la negativo 11, ¿ok? Entonces, quiero comentar sobre esta, miren, esta chica... es igual a 1 sobre 4pi por epsilon sub 0. Porque esto se dice en el vacío. Hay epsilon hay para el vacío, que es epsilon sub 0. Y tiene un valor de 8.85 por 10 a la negativo 12, creo que es. A la negativo 12. Y estos serían Coulomb cuadrado sobre Newton metro cuadrado, las unidades. Así creo que estamos bien. Tengo un poquito de duda ahí de eso, pero ahí lo chequean ustedes en Google, oigan, o en algún lugar. Y entonces, esas son las unidades. Esta se dice es la permitividad eléctrica del vacío. Eso se dice que es la permitividad eléctrica del vacío. Si tú tienes, por ejemplo, agua destilada, el agua destilada tiene una epsilon que no es epsilon sub 0. La permitividad eléctrica del agua destilada es diferente a la del vacío. Por cierto, es 70 veces la del vacío, aproximadamente 70 veces la del vacío. Entonces, ese 70 sería como dividir epsilon entre epsilon sub 0. No sé si ven que es como un epsilon relativo. Ven, ese 70 sería como el epsilon relativo. Como decir en palabras humanas, el agua destilada tiene un epsilon 70 veces el del vacío. Sí, tiene una permitividad eléctrica 70 veces la del vacío. Es como cuando medimos aceleraciones. Decimos, el cuerpo humano soporta un máximo de 25 gravedades. 25, ¿verdad? Gravedades, así.
Entonces, el agua destilada tiene una permitividad eléctrica de 70 veces la que tiene el vacío. Ese 70 sería una permitividad eléctrica relativa al vacío siempre. Aclaro que el aire se toma igual que el vacío porque es muy similar, difieren unos decimales por allá, por allá, por allá. Y a esto se le llama con una K enanita que se dice kappa, letra griega, kappa, oigan, una K enanita. Ese es el símbolo. Para la permitividad eléctrica relativa, ves que estoy haciendo un paréntesis, ¿verdad? Me desprendí de allá para ampliar este tema, ¿ok? Entonces, kappa, la K griega, una K enanita, es la permitividad eléctrica relativa, ¿verdad? Vayan tomando notita, oigan, pues así no tienen que ir a leer todo el libro después solo por ir a ver esto. Cositas que yo hago énfasis. Y su nombre así más oficial es se llama el constante dieléctrica. Es la constante dieléctrica del material. Es la constante dieléctrica del material. Oigan, dieléctrico es una palabra que es como una manera un poco sofisticada de decir aislante. Los electricistas ocupan zapatos con suelas de hule bien gruesas para aislarse de un shock eléctrico, entonces aislar la electricidad. Eso es dieléctrico, es sinónimo de aislante, ¿ok? Sí, entonces dirían ustedes, los electricistas ocupan zapatos con un dieléctrico bien fuerte en la suela, un dieléctrico bien fuerte, digamos, ¿estamos? Sí, entonces kappa es la medida de eso precisamente, es la constante dieléctrica. Y así podemos decir, el plástico es un dieléctrico, ¿verdad? Aísla la electricidad. ¿Y quién es mejor, el plástico o el agua destilada? ¿Sí? Bueno, el plástico tiene un kappa de como 4 por ahí, oigan, ahí lo pueden verificar en Google, de 4, mientras que el agua destilada tiene un kappa de 70. Entonces el agua destilada es mucho mejor que el plástico. ¿Ven? Las baterías de los carros van llenas de agua destilada precisamente para mejorar el efecto dieléctrico entre sus placas, ¿verdad? Que no se conduzca electricidad entre ellas. Eso es lo que se persigue. ¿Ok? Y cuando se les acaba el agua destilada, cuando se les acaba el agua destilada, entonces podemos decir, sustituimos el agua destilada por aire. El agua destilada tiene un kappa 70. El aire tiene un kappa 1, ¿verdad? Porque les dije, el aire es lo mismo que el vacío. Una vez es el vacío. Entonces el kappa del aire es 1 y el agua destilada es 70. Por eso se friega la batería. Porque le están pasando un dieléctrico de valor 70 a un dieléctrico de apenas 1. Entonces se funde la batería. ¿Está? Las corrientes saltan de una placa a la otra. Hay rayos ahí, digamos. Vale. Entonces, ahí hicimos ese paréntesis, oigan, explicando estas cositas. Hay una fórmula que se puede dejar como, aquí ve, epsilon es igual a kappa epsilon sub 0. Esa es formulita para la copia, ¿verdad? Por ejemplo, les decía acá el caso del agua destilada, ¿ve? ¿Sí? El epsilon de X material es kappa veces el epsilon del vacío. ¿Ok? Y esto es kappa y esto es KE, constante eléctrico, ¿ok? No confundir, ¿verdad? No confundir. Entonces regresamos para acá y entonces por eso era que decíamos que aquí tenemos
eso sería la constante eléctrica aquí. Entonces tenemos que la magnitud del campo eléctrico, tanto del macho como de la niña, es igual a la constante eléctrica por Q entre R cuadrado. Así. Y R cuadrado ya se había visto que era esta parte de aquí. Y que no llevaba raíz porque va al cuadrado. Es un Pitágoras. ¿Ok? Entonces, ahora, si ya comprendimos esa parte, avancemos un paso más adelante. Miren, vamos a sacar la suma de los dos vectores, la superposición de los dos vectores de este y de este otro, la vamos a sacar por componentes, ¿ok? Entonces, vean, la componente X va a ser igual a E por el seno del ángulo, ¿sí? E positivo por el seno del ángulo, o sea, esta sería acá, ¿verdad? Y aquí así. Ops. Aquí, ¿verdad? Así. Traten de comprender, esto es E positivo, esta magnitud, proyectada acá. Observen que el ángulo es este, ¿ve? Es este, entonces tenemos así, así y acá, y este es el ángulo. Entonces este lado, que es el que nos interesa, es seno, opuesto, ¿verdad? Lado opuesto. X no siempre es coseno, ¿va? Sino que lo que siempre es opuesto siempre seno, adyacente siempre es coseno, ya sea X o Y como le quieran llamar. ¿Estamos? Entonces, y también tenemos que este de acá sería E negativo por el seno del ángulo. Entonces se nota claramente que como E positivo y E negativo son iguales, entonces estas dos componentes se anulan, ¿sí? Por eso es que da 0. Da 0, va. Casi que sin andar con tanta cosa, hay una simetría aquí, de manera que estas componentes horizontales se anulan. Y la resultante de estos dos vectores, va a dar toda proyectada en Z, le llamamos acá. En Z, oiga, este es el eje Z, ¿sí? La resultante de esos dos vectores va a dar totalmente en Z, no va a haber componente X. Y la Y no se está tomando en cuenta, pero tampoco hay. Entonces nos limitamos a ver el campo en Z nomás, el campo en Z acá. Entonces EZ sería E coseno, porque coseno es el lado adyacente. Teníamos el triángulo acá, acá. Como este era el ángulo, el que nos interesa es el adyacente acá, coseno. Entonces por eso tenemos E coseno, ¿sí? Más E negativo coseno, ¿sí? O sea, este más este, ¿verdad? No. Esos son este sería este de acá, ¿ve? Y este otro sería este de acá, ¿verdad? Pero como son iguales, decimos 2 veces E coseno. Como son iguales, es 2 veces E coseno. ¿Ok? Entonces, terminamos el análisis por ahí. Veamos el coseno. ¿Ok? Miren, queremos es el coseno del ángulo, ¿ok? El coseno del ángulo. Para ello, fíjense que tenemos acá este triángulo, ¿ve? Queremos el coseno de este ángulo. El coseno de ese ángulo sería X sobre R, ¿verdad? ¿O no? El coseno de ese ángulo. Como que no. Sería,
¿Qué sería el coseno? Cabal, la semicosa. Entonces, ahí lo tenemos. De medios entre R. Y ahí ya no es R cuadrado, ahí sí lleva raíz. ¿Se acuerdan que allá no llevaba raíz porque era R cuadrado? Acá no, acá es R. O sea, sí lleva raíz. Válgame Dios, qué aburrido está esto. Se me están durmiendo. Vale. Bien, ya vamos a salir de esto aburrido. Entonces, ahí ustedes lo pueden rechequear, oigan, digan, lo voy a hacer yo solito y lo agarran y lo van haciendo y solo miran cuando de plano necesiten, ¿ok? Y acá tendríamos entonces dos veces, como teníamos acá, miren, dice que era dos veces ecoseno, ¿ok? Dos veces ecoseno. Regresando acá tenemos dos veces ecoseno, ecoseno. Esto es E y esto es coseno, que es esto de acá. Observan, este factor es E y este otro es coseno. ¿Sí? El coseno era esa fracción de dimensiones y el otro era como un ley de Coulomb. Luego se simplifica así, va, eso queda, el 2 se va con el medio de aquí, miren, y entonces te queda arriba Q por D. Q por D te queda arriba, ¿ves? Q por D. Y abajo es que tenés esto a la 1 y esto a la 1 medio. En el denominador, miren, esta expresión elevada a la 1 y aquí a la 1 medio. 1 más 1 medio es que da 3 medios, ¿verdad? Y entonces lo que tenemos es esta expresión elevada a la 3 medios en el denominador, ¿ok? Y arriba teníamos Q por D, y Q por D recordemos que era la magnitud de P. Arriba queda la magnitud de P y abajo. Entonces, en la respuesta final nos queda así, ¿verdad? Nos queda que el campo eléctrico en magnitud es igual a la constante eléctrica multiplicada por P y en el denominador a la 3 medios, ¿verdad? Y esto es x cuadrado más d cuadrado sobre 4. D cuadrado sobre 4, así. O sea, d sobre 2 al cuadrado. Así queda el campo K por P sobre el binomio S a la 3 medios. Ese es un simple ejercicio, oigan, casi que la idea de traerlo para mí más fue practicar un poco de campo eléctrico, calcular campo eléctrico, oigan. Eso es. Y esa expresión va a aplicar para todos los puntos a una distancia X sobre la bisectriz. ¿Se acuerdan? Para ello va a aplicar. Si no está sobre la bisectriz, hay que hacerlo todo y a alguna expresión vamos a llegar. Por lo general tratamos de evitar en el examen ejercicios complejos, oigan, difieran entre complejo y difícil. Lo complejo suele ser difícil, pero el grado de dificultad es qué tan difícil de hallar la solución está. Y luego, complejo es qué tan difícil de hacerlo, pero algebraicamente. O sea, puede ser muy sencillo el ejercicio, pero mucha álgebra, digamos. Tratamos en los exámenes de evitar ejercicios complejos, ¿sí? Y en cuanto al grado de dificultad, pues tratamos de equilibrar, digamos, entre unos difíciles, pocos, unos fáciles, pocos y varios por ahí intermedios. ¿Ok? Bueno, hasta ahí estamos. La vez pasada les dejé una tarea y les pedí que me hicieran los patrones de líneas de campo, ¿ok? Entonces, aquí les traje esta presentación es del ingeniero Schneider. La estaba chequeando por ahí y me gustó porque fíjense que para líneas de campo esta animación nos dice que son las líneas de campo. Si nosotros ponemos esa carguita roja, una carguita de prueba positiva cerca
Esta carga que está aquí es la fuente del campo. Esa carga es la fuente del campo, lo que está produciendo el campo. La carguita roja es una carguita de prueba, como una sonda, algo para testear, digamos, una sonda. Entonces, si ustedes ponen una carga de prueba, ella experimenta un empuje, una fuerza. Y la línea de campo es justo eso, lo que indica, por eso se llaman también líneas de fuerza. Miren, líneas de fuerza, porque es en qué dirección va la fuerza en todos los puntos del espacio. ¿Ven? Entonces, ese es el concepto de líneas de campo que la vez pasada les decía. Luego, las propiedades que aquí yo ya les pongo esta presentación, oigan, yo se las dicté, ¿se acuerdan? Aquí están un poco más desarrolladas, ¿verdad? Que el vector fuerza es tangente a la línea o el vector campo es tangente a línea. Salen siempre de las cargas positivas y terminan en las cargas negativas, van de los positivos hacia los negativos. Esa no la dicté yo como una propiedad, pero pues es un poco obvio. El número de líneas que salen de una carga positiva o entran en la carga negativa es proporcional a la carga. Digamos, si la carga es grande, la están penetrando muchas líneas, ¿sí? O están emergiendo de ella muchas líneas en caso que sea positiva, ¿sí? La densidad de líneas es proporcional a la intensidad del campo y lo de que no se corta, ¿ok? Ahí lo tienen dos casos los más típicos, ¿sí? Y ahí hay otros patrones, por ejemplo bueno, miremos dice, ahí son planos, fíjense, son placas. Lo que pasa es que el plano está como así, ¿ve? Acá, ¿ve? Y está cargado positivamente, muchas cargas positivas, así. Entonces, pero como nosotros lo estamos viendo, digamos, con un observador de por aquí, lo estamos viendo de por aquí, digamos, con un observador, entonces lo que vemos es una línea en vez del plano, ¿ok? ¿Comprenden esa perspectiva? Ahí lo que están viendo es un plano así, que ven una línea nomás. Y entonces eso es casi. En caso de que sea una carga negativa, las líneas se incrustan en la placa, ¿sí? Y bueno, aquí es lo mismo. Ah, no, aquí es una carga macho y una carga hembra con láminas. Son como dos láminas, dos láminas horizontales, una positiva arriba y una negativa abajo. Esta configuración es interesante, es la de un capacitor de placas planas, porque genera un campo eléctrico uniforme, ¿sí? Porque los campos eléctricos pueden ser así, ya, o como el que hicimos esto, ¿ve? Estos campos no son uniformes porque aquí tienen una intensidad y cerca de la carga son más intensos. En cambio, este otro que se genera con un par de placas es uniforme. Miren, aquí tiene una intensidad, aquí tiene la misma, cerca de la placa positiva la misma, cerca de la placa negativa la misma intensidad. No olviden que la densidad de línea, cuán juntitas están, es la intensidad del campo. Y las líneas están igual de juntas en todos lados. Si ustedes con su imaginación le aplican la tercera dimensión, porque ahí lo tenemos en 2D, ¿va? Solo hay así y así. Apliquen la tercera dimensión y lo van a ver las dos placas y un campo uniforme rellenando el espacio entre las dos placas. ¿Lo ven? Sí, aprendan a usar. La imaginación debe desarrollarse en una forma creativa, oigan. Y así vamos a tener buenos arquitectos, buenos ingenieros que tienen una imaginación creativa. Lo contrario es canalizar la imaginación en forma destructiva. Por ejemplo, la pornografía. Eso nos hace pedazos. Oigan, si nosotros empezamos a canalizar la imaginación negativa, destructivamente, con la pornografía, entonces nuestro sistema sexual se destruye. Oigan, y luego nos hacemos impotentes y terrible. Pues ya cuando llega la realidad, los sufrimientos más grandes que un hombre puede pasar.
Oigan, hombre en el sentido popular de la palabra. Vaya. Entonces, nosotros desarrollar la imaginación en forma creativa, por eso es que yo siempre les estoy llamando y les digo, aplíquenme la imaginación y vean esas placas en 3 dimensiones. ¿Ok? Y van a ver que el espacio entre las dos placas está relleno de un campo uniforme. Uniforme. Vale. Ahí tenemos otras configuraciones que igual ustedes le pueden poner la tercera dimensión, oigan, porque ahí salen en 2D como que fueran planos, pero son esferas. Son 3D esas figuras, ¿sí? Vean, las líneas no se cortan, se rechazan mutuamente. Y en el de abajo, ahí hay, digamos, pues ese es un dipolo, el de abajo, ¿sí? El de abajo es un dipolo, entonces las líneas emergen del positivo y se embuten en el negativo. Ujú. ¿Estamos bien? Qué aburrido. Les voy a contar algo más interesante ahorita para que vean. Yo suelo ocupar este experimento tan sencillo, me gusta ocuparlo para descubrir una verdad muy grande del universo. ¿Verdad? Siempre cuando llego a esto, la verdad me gusta hacer esta parte, oigan. Y ocupemos mejor este babosillo. Y aquí miren. Entonces ven que de el positivo emerge una línea. Miren, fíjense esto está interesante. Ahí van a ver que esto sí no nos duerme. Emerge una línea y se embute en el negativo. Esa es la línea, ¿cómo le ponemos? Línea 1. Nombre aburrido, pero va, línea 1 va. Porque si le ponemos Roberto, de ahí se nos van a olvidar, pero línea 1 por el número. También esta línea, la línea 7, digamos, sale del positivo y se embute en el negativo. ¿Verdad? Van viendo el patrón. Ese es el patrón de la naturaleza. Esta es la línea saber qué. Sale del positivo y aunque no cabe en la imagen, pero verdad que se sabe de que es la misma que se viene a embutir aquí. ¿Les parece? ¿Estamos bien? Ajá. Luego nos pasamos al otro nivel de concavidad y esta línea que sale de aquí viene a caer acá y por acá, ¿verdad? Todo está bien, ¿verdad? Pero cuando hicimos el salto de concavidad, cuando se cambió la concavidad, ahí, aunque no está dibujado acá, pero aquí habría una línea que emerge del positivo y como es la que está justo en el cambio de concavidad, entonces esa nosotros decimos con nuestra tradicional matemática, geometría, decimos rectilínea, ¿verdad que así decimos? Rectilínea. Y hago énfasis que es con nuestra geometría euclidiana, la mente que aquí en mate a nosotros nos han desarrollado, nos han programado, por cierto, un poco. Así pensamos nosotros, porque nuestra mente es de percepción 3D. Es superior a la de un caballo, porque un caballo solo tiene, digamos, no tiene razón, la razón no tiene el intelecto, no lo tiene. Y es absurdo de pensar de que el perro del policía pensó de que a su amo le iba a pasar esto y mejor se fue por aquí, eso es absurdo, ¿va? Aunque salen las películas, pero es por darle gracia. Pero es absurdo porque el perro no está dotado de intelecto, él no puede razonar, ¿ok? A él lo mueve el instinto y la emoción. Porque el perro rebalsa la alegría cuando ve al amo, ¿verdad que sí? Les hablo cosas que ustedes pueden comprobar, oiga, aunque no esté en la revista científica, pero ustedes lo pueden comprobar en el campo de la vida diaria. El perro sí tiene emoción y obviamente también tiene instinto, ¿verdad? Pero no tiene razón. ¿Ok? Nosotros tenemos la mente superior a la del perro, porque además de esas dos tenemos la tercera dimensión, que sería la razón. Bien, ahora, ¿y esta línea qué?
Ah, hay otra por aquí, va, que viene del menos infinito a embutirse en la carga negativa. De las otras, dijimos, dijimos que esta salía de aquí y se metía aquí. Y esta, aunque no se veía, pero era esta misma. Es una línea que emerge del positivo y se embute en el negativo. Y eso aplica para todas las líneas del patrón, excepto una o no excepto una. ¿Qué creen? A ver si me están comprendiendo. Es una línea. Esta es esta misma, ¿verdad? Esta es esta misma, chivo, es una línea. No hablo de dos líneas. ¿Habrá alguna excepción? Será el caso, híjole, será el caso de que la que está en negro, la que yo dibujé, es la excepción de sus hermanas. Que allí no es una línea, sino que son dos líneas, porque una se pierde en el positivo infinito y la otra viene desde el negativo infinito. ¿Será el caso? Para mí no, fíjense. Para mí es la misma línea. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo similar, un símil. Uno lo ha visto en la historia, nomás en la historia de que la Edad Media, que la Tierra plana, ¿verdad? Entonces se creía de que si yo caminaba recto iba a llegar al más infinito. ¿Ya? Y alguien que llegaba a mí desde atrás venía del menos infinito. Y luego se comprobó que no era así. Que si yo me iba recto, iba a llegar aquí mismo. ¿Estamos bien? Ahí se comprobó que esta rectilínea que sale aquí es la misma rectilínea que se embute por atrás, ¿verdad? Que así se comprobó. Lo que pasa es que cuando se decía tierra plana, se desconocía una dimensión, que era la vertical. ¿Comprenden? Porque al pensar en una tierra plana, ya no sabías que la tierra se curva a lo largo de la tercera dimensión. ¿Sí? La ves en dos dimensiones, no ves que se curva a lo largo de la tercera dimensión. Y entonces, lo que pasa, yo lo puedo decir así, fíjense las palabras que voy a usar. Sí, es la misma línea. Lo que pasa es que esta línea viaja a lo largo de la dimensión imperceptible. ¿Ya? Es la misma línea. A vos no te parece así porque vos no logras ver la tercera línea, la tercera dimensión, en este caso, que sería el eje Z, ¿verdad? Y que la Tierra está curvada sobre esa dimensión. ¿Ya? Entonces, aplíquenme lo mismo por aquí. Solo que aquí les dije que eso es 3D, ¿va? Esa arañuela es 3D, no es 2D. ¿Ya? Y la línea que ve en medio cabal, aplíquenme lo mismo. Es la misma línea, pero viaja a lo largo de una dimensión que nosotros no podemos percibir. Le ganamos al perro, le ganamos al caracol, pero ahí nos quedamos pachitos. Habrá alguien que nos gana a nosotros. ¿Sí? Estamos. Logran ver. Entonces, este es que el espacio, y aquí no les estoy hablando, sí les estoy hablando de mis reflexiones, de mis interpretaciones, pero me estoy basando en documentación oficial, digamos, Einstein, Minkowski, del que el espacio se curva, el espacio es curvo y se curva sobre la cuarta dimensión, que es el tiempo. Ahí se curva el espacio. ¿Ya? Y por eso es que se logra. Entonces, este experimento tan chiquito demuestra la curvatura del espacio. ¿Ya? Porque esta línea definitivamente es la misma que regresa por acá. ¿Cómo es posible? Porque el espacio es curvo. ¿Sí? Ya se va por la curvatura, porque el espacio se curva sobre el tiempo. Ahí se curva. ¿Ok? Vaya. Entonces les dije me gusta para que no estén aburridos hacer esto, pero veo que siempre los veo algo aburridos. Vaya, entonces, miren este otro caso. Allá dijimos que la magnitud de la carga es proporcional a la cantidad de líneas que contactan con ella, ¿se acuerdan?
se insinúa que la carga positiva tiene mayor magnitud que la negativa, ¿lo ven? Entonces, en la carga negativa hay más líneas, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 líneas, por lo menos. ¿Verdad? Y en la carga negativa solo hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 líneas. ¿Ven? Entonces, así sería esa configuración. Cumple con los postulados que puso ahí adelante el ingeniero Schneider, ¿verdad? De que la cantidad de líneas que contactan a la carga es proporcional a su magnitud. ¿Ya? Esas son las reglas del juego para hacer patrones de líneas. Entonces aquí profundizamos un poquito más con los patrones de líneas. Y ahí tenemos ese, miren. Ese ejemplo, la figura muestra las líneas de campo eléctrico correspondientes a dos partículas con una pequeña separación. Determine la relación Q1, Q2. ¿Cuáles son los dos signos de Q1 y Q2? Q2 es positivo o negativa. Ajá, y Q1 por lo tanto negativa, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas líneas emergen de Q2? Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ¿verdad? Q2. Y la otra 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, ¿verdad? Ajá. Entonces es 3, ¿verdad? Q2 entre Q1, hablando de magnitud, esa es la razón, ¿verdad? Porque es proporcional al número de líneas, ¿se acuerda? Es proporcional, ¿verdad? Se puede despejar Q2 y decir Q2 es 3 veces Q1. Despejando Q2, Q2 es 3 veces Q1. Despejando Q1, Q1 es 1/3 de Q2. ¿Ok? Ahí estamos. Bueno, si quieren ahí dejémoslo porque no solemos complicar mucho esto. Hasta ahí, ¿verdad? Así cualitativo como se las hemos planteado. ¿Ok? Y, ya no me gustó, está aburrido. Pero aquí tengo esta parte que vamos a desarrollar. Lo siento, oigan, pero hay que desarrollar esta parte. Quizás voy a hacer una pequeña pausa. Ah, ¿alguna preguntita, algo que decir? No sé si podría volver a la presentación anterior donde estaba La proporción, claro. Ahí. digamos, siempre sugeríamos que aquel que tenga una mayor magnitud tendría la carga positiva, por una mención que estaba dando usted anteriormente. No, no, en realidad no puede ser la negativa la mayor. Eso no tiene que ver. Podría ser lo contrario, que la carga positiva fuera más grande y tuviera más líneas que la negativa, no sé si. Pero siempre va a ser ese el caso, no va a haber cambio. Perdón. Siempre va a ser ese el caso, de que la carga positiva tenga mayor cantidad de líneas que la negativa. No, no, no. Por ejemplo, si tenemos una carga positiva, tenerle que tenemos acá una carga positiva de 3 microcoulomb, ¿ok? Esa es positiva. Y por acá tenés una carga negativa de, la voy a insinuar más grande, de 30 microcoulomb. Entonces aquí van a salir, ponerle que aquí salen 10 líneas, digamos. Ponerle que de aquí salen 10 líneas. Bueno, algo así. Ahí, ponerle que de aquí salen 10 líneas, ¿sí? Y por la razón que tienen, que es de 10 a 1, si aquí salen 10 líneas, en esta otra solo tendría que
meterse una línea. Así sería, ¿verdad? Ajá, aquí no lo dibujé bien. Ajá. Aquí, solo una se mete aquí y las otras 9 se van al infinito. Ujú. Entonces, ah, al revés. Sí, al revés. Gracias. Aquí se meten 10 va, y aquí solo una emerge. Y aquí las otras vienen del infinito, ¿verdad? No vienen de ahí. Sí se puede dar eso. Ujú. Bien, gracias por la pregunta. Ayuda un poquito. ¿Alguna otra preguntita, observación, comentario? Sí, ¿cómo te llamas? Adelante, Seba. Antes donde se decía que E es igual a 2E coseno. Sí, Puede regresar. claro. Eso está en esta misma presentación, ¿verdad? Oh, baboso. Es igual a 2E coseno. Ya voy a ver cómo que tarda en reaccionar. Por aquí quizás. Ahí va. Esta es No, la anterior. vale. Ahí se hace la suma de los componentes en Z, ¿no? Entonces suma el E positivo y el E negativo. Entonces, ¿por qué el resultante es 2E positivo? En vez de anularse. O sea, no anularse, pero ¿por qué es positivo y no podría ser negativo, digamos? Ajá, ¿por qué razón dirías negativo? O sea, solo quiero saber por qué es positivo. Ujú, ok, bien, muy bueno. Mira, detrás de eso hay una asunción. Y asumimos que el eje Z es positivo para abajo. Ah, ¿Oíste? Ahí, creo que eso es lo. Asumimos que el eje Z es positivo, porque si no daría como negativo 2e coseno K, ¿verdad? Sí, de lo correcto debería ser negativo porque va para abajo. Ajá, pero aquí es un asumir positivo para abajo. ¿Ok? Detrás de eso está eso. Como que no, ajá, no estamos tan pegados a un sistema de coordenadas IJK, sino que nada más nos interesa el resultante como un valor positivo. Ujú. Está bien, muy bien la pregunta, Sebastián. Gracias. ¿Alguien más? Veo que no están tan dormidos como yo dije. ¿Alguna otra pregunta? Hay que avivar la capacidad de asombro, oigan, yo les he hablado cosas un poco serias cuando les hablé de la parte de la rectilínea y puede ser que no se asombraron, oigan, pero uno hay que desarrollar eso. Ajá. En la clase de física 1 que tenemos en las tardes, en la D37, la hora fea, había una danza de libélulas afuera en la ventana. Ven, entonces yo me pongo a reflexionar, ¿qué hacen esas libélulas? ¿Va? Porque andan todas así como las abejas en un panal, el puño de libélulas así volando y las observaba, que hacían zigzag casi como el movimiento browniano, así el movimiento aleatorio, así, que no tenían como una dirección, no es de que iban hacia una flor a comer néctar, no, no veía. ¿Y qué andan haciendo? Así, pero se me ocurrió pensar qué andan haciendo esas libélulas, qué las mueve. ¿Verdad? ¿Será que andan haciendo ejercicios? No creo, ellas no acostumbrarán eso, digo yo.
Pero ¿por qué están haciendo? Pues, ¿qué están haciendo? Lo único que se me ocurrió es que tendrían que estar danzando. Oigan, que es una danza de ellos. Y lo que más se me ocurrió todavía más profundo es que recuerden la infancia, la bella, tierna y feliz infancia. ¿Sí? Los niños salen a correr y disfrutan tanto esas carreras de andar corriendo, y así, ese deleite, esa felicidad. ¿Sí? Yo la vi incluso aumentada en las libélulas. Ellas lo que hacían es que danzaban felices como niños, así andaban las libélulas. Oigan, ajá, porque sí sé lo que ellas sienten. Oigan, eso sí, ¿me entienden? Ajá, lo demás es especulación. Ven, entonces es como asombrarse ante los eventos de la naturaleza, ¿sí? Ante las cosas que valen la pena. Vaya, ¿algo otra preguntita? Porque tenemos que ver la otra presentación. Va, entonces paramos esta y nos vamos a esta otra. Bueno, aquí yo empecé en esta presentación a darles digamos, el concepto, ¿va? Solo que ya con mi poesía va la carga. El concepto de dipolo, eso lo voy a pasar súper rápido porque no es el objetivo. Ese es el vector posición D, les decía. Y entonces la Q es la magnitud de la carga. Cuando la conjugas con el posición D, te da el vector P. ¿Ok? Y el vector P, su magnitud, nada que ver con, bueno, no tiene que ser igual a la magnitud del otro. Vaya, entonces eso no me interesa mucho, lo que me interesa es lo que viene. Lo que viene, aquello era como la explicación de qué es el dipolo en mis palabras. Vaya, lo que viene, ahí sí. Entonces, como subtema ya vimos campo eléctrico sobre la bisectriz de un dipolo, era lo que vimos antes, ¿ok? Además de algo sobre líneas de fuerzas. Ahora vamos a ver el torque sobre un dipolo cuando se encuentra inmerso en una corriente eléctrica, en un campo eléctrico. Corriente no quiero decir de la corriente eléctrica que nosotros decimos, oigan, que me agarró la corriente, sino quise decir como en un viento eléctrico, en un campo eléctrico, en un campo de fuerzas eléctricas. ¿Ok? Algo así, ahí voy explicando. Imagínense que en el punto donde tenemos al dipolo, tenemos también un campo eléctrico. Ahí va a haber interacción. Porque yo les he dicho, el campo eléctrico solo no es nada, hasta que aparece alguien contra quien pelear, ¿verdad? Contra quien interactuar. ¿Se acuerdan? Que así les dije, ¿va? Y que por eso a mí se me ocurre que los espacios alrededor de las cargas en realidad no es que tengan algo, porque ahí no hay nada hasta que no aparece una carga, pero eso es mi comprensión, muy mía, ¿verdad? Vaya, entonces ahí sí hay dos, hay una interacción entre un dipolo y un campo eléctrico, ¿ok? Entonces yo miro los campos eléctricos, me gusta verlos así como, dije yo, corrientes, como vientos. Ah, quiere el bueno. Bueno. Lápiz no quiere. Vaya, yo miro los campos eléctricos así, ¿ve? Dibujándolo como un patrón de líneas de campo. Solo que aquí es lógico que yo utilicé primero la representación alternativa 2, representación vectorial. Ahora superpuse la alternativa 1, representación por líneas de fuerza. ¿Va? Porque lo que quiero es entrar un poco más en sus conciencias y que vean ustedes cómo ese dipolo
se ve afectado por ese viento. Yo cuando dije una corriente eléctrica me refería a esa corriente de fuerza, que va así, que es un campo eléctrico en realidad, oiga. Ese es un campo eléctrico. Entonces, logran ver, ¿verdad? Que el dipolo experimentaría, digámoslo para que sea más, resulte más sencillo, una fuerza. ¿En qué sentido experimentaría el dipolo una fuerza? ¿Qué creen? ¿Qué creen? En realidad es un torque, porque si el dipolo está aquí, puede ser que lo mueva, lo empuje así, a rotar, va, o que lo empuje a rotar horario o antihorario. Entonces, ¿en qué sentido creen que se da el torque? Porque eso es justo, un torque. Un torque es lo que recibe. ¿En qué sentido? ¿Horario o antihorario? Horario, ajá. Horario, porque miren, las saetas son como los dos positivos, oigan, se repelen. Ya, entonces el dipolo tiende a alinearse a favor del campo. Si el dipolo estuviese alineado con el campo, ¿verdad que no experimentaría torque? Porque si el dipolo estuviera alineado de esta manera, entonces experimentaría aquí un torque antihorario. Mientras que acá está experimentando un torque horario, ¿ven? Entonces, si el dipolo estuviera alineado con el campo, no experimentaría torque. ¿Estamos bien? ¿Me comprenden de qué estamos hablando entonces? De eso, el torque que el dipolo experimenta. ¿Ok? Es bastante sencillo y esta es ya una ilustración de por qué el modelo que hemos hecho ayuda a simplificar las matemáticas. Eso, lo de P, ¿se acuerdan? Cuando empezamos con P, yo les dije, este es un modelo matemático que se ha inventado para estudiar un fenómeno que es un dipolo. Y un dipolo es una cisigia, les decía yo, ¿verdad? Vaya, entonces, efectivamente. Entonces, imagínense que están alineados a un ángulo teta. Teta va a ser clave ahí. Si teta es cero, el torque va a ser cero, ¿verdad? ¿Verdad que ese sería el caso, según lo que acabamos de hablar? Si teta vale cero, el torque sería cero. ¿Cuándo sería máximo el torque? ¿En teta cuánto? Ay, si fuera 180, es cero, ¿va? ¿Por qué? Porque están felices, ¿verdad? Se van de paso las líneas. Si él se tiltea un poquito, sí lo empuja, ¿verdad? Lo empuja del regreso. O sea, si él se tilteara un poquitito así, entonces sí ya se encuentran y lo tira para allá, ¿verdad? Pero si él está cabal alineado, es como que se esconda bajo la corriente. Cuando se están bañando en el mar, uno en vez se esconde bajo las olas, ¿va? Para que no se lo lleven y pasan, se van de paso, ¿ok? Ven, entonces 180, el torque también da cero. ¿Estamos bien? ¿Comprenden? ¿Y dónde sería máximo el torque? Ya sea 90 o 270, ¿va? 90 o 90 para abajo. Sí, es correcto. ¿A qué le suena eso? ¿A la función seno? ¿A la función coseno? Ajá, por ahí anda la cosa, ¿verdad? Entonces, ahí se viene resolviendo, miren. P y E, ¿verdad? Seno, producto cruz. Ahí está la cosa. Pues estamos hablando es de vectores. Esa es la respuesta. Y el sentido común nos empujó hacia ahí, va. El producto cruz es que da cero en 180 y en cero, porque es el seno del ángulo. Y da máximo en 90 y en menos 90. Ajá, es 90 y 270. Y 270 es lo mismo que negativo 90. Ajá, así. Ahí vamos. Entonces, miren qué sencillo. Si tienen ustedes un dipolo y un campo eléctrico, el torque es el producto cruz, así de sencillo. ¿Ok? La magnitud, por definición de producto cruz, va a ser eso, ¿verdad? Así ve. Tiene dos cosas. La magnitud es P por E por seno, ¿verdad?
Y el sentido acá se puede ver por regla de la mano derecha, ¿verdad? Sería P primero, cruz E, ¿verdad? P cruz E, entrante, ¿verdad? P cruz E, entrante. Ahí está. ¿Estamos bien? Entonces sigamos pues. No vaya a fallar el lápiz. Dependiendo de la dirección en la que cambie el vector, esa será la carga que Ah, muy buena pregunta. Fíjate que el resultado es una cooperación de la hembra y el macho por igual, ¿ok? Entonces, no es que predomine la carga positiva o la carga negativa. Procedo a explicarte porque tu pregunta me ha gustado. Imagínate que aquí tenemos la carga, me voy mejor a... Espera, aquí. Con razón. Imagínate que aquí tenemos, en realidad lo que tenemos es una carga negativa y también una carga positiva. Eso es el dipolo en sí. Y que decíamos que estaban conectados acá, pues, de alguna forma. Están fijos, pues, así, uno al otro. Entonces, y aquí hay un viento eléctrico, que digo yo, que me gusta decirle, es un campo eléctrico, ¿verdad? Para usar. Entonces, mira, atentos a esta parte, oigan, porque si bien es la contestación a la pregunta de él, pero es súper oportuno para explicar cosas que merecen ser enfatizadas, remachadas. ¿Ok? Entonces, miren, vean, por favor, vean. Tenemos aquí que, ok, voy a dejar una insinuación del campo eléctrico por aquí. Voy a dejar una insinuación del campo eléctrico. Acá, ¿verdad? Ese es el campo eléctrico, ¿ok? Vaya, entonces observen en primer lugar, ya habíamos aprendido de que las cargas positivas son empujadas por las cargas positivas y jaladas por las cargas negativas. Eso estábamos bien, ¿verdad? Si tú tienes una carga positiva la empuja hacia afuera y una carga negativa la atrae hacia adentro. Eso estamos, ¿ok? Ahora explico con los campos eléctricos. Los campos eléctricos, pónganle, va en esta dirección, a las cargas positivas las empujan y a las cargas negativas de regreso. ¿Ok? Tengan eso presente, ¿ok? Si tengo un campo eléctrico en esta dirección, a la carga positiva la empuja a favor del campo y a la carga negativa la atrae en contra del campo. Tengan eso presente. Por lo tanto, la carga positiva se va a ver acá empujada hacia la... Decía, la carga positiva se va a ver empujada hacia la derecha y la carga negativa, en cambio, sería lo contrario, ¿va? Ella se ve atraída hacia la izquierda. Observa estas, ¿cómo te llamas? ¿Quién hizo la pregunta? Abelito, mira, Abel. Mira, Abel, esas son las fuerzas que suceden sobre ambas cargas. Como son de igual magnitud y el campo es uniforme, son iguales las fuerzas. ¿Verdad? Tú has estudiado estática, ¿va? Esto lo dominas mejor que yo. No has estudiado estática. ¿Ah? No, pero llevaste la materia. No, tampoco. Ah, bueno. Bueno, pero miremos acá, física 1 sí va. Entonces miremos acá, ¿ve? ¿Ves el efecto torsional que eso va a producir? ¿Verdad? Los de estática es un par de fuerzas, ¿va? Es un par, ¿va? Es un torque, es un par. Entonces eso produce una rotación horaria. Y verdad que están influyendo tanto la positiva como la negativa por igual. Yo les dije hace ratos,
Miren, eso de que la mujer es negativa y el hombre es positivo es una tradición desagradable que se ha mantenido, pero yo les dije, igual valen las dos fuerzas. La positiva y la negativa no es de que negativo es malo, valen igual, porque el universo sin la fuerza positiva no es universo y el universo sin la fuerza negativa no es uniforme. Si nosotros queremos crear, por ejemplo, es necesaria la cooperación del macho y la hembra. Es indispensable. Y por igual, ¿verdad? Que el hombre no da más que la mujer en ese momento tan especial, digamos, en esa creación. Cuando están creando un nuevo ser, imagínense, a imagen y semejanza de ellos mismos. ¿Verdad que el hombre no es más que la mujer en ese momento? Por igual, exactamente, oigan. Pero la tradición ha hecho como cierta injusticia hacia la mujer, oigan, y eso como que hasta los santos han pecado en eso. Vaya, estamos. Pero nosotros no, estar conscientes de eso siempre. Oigan, ahí pueden ver con la pregunta que nos hizo aquí Abel, de que cómo se ilustra que por igual le contribuyen los dos. Es una cooperación mutua. ¿Ok? Estamos, Abelito. Regresamos entonces a lo de aquí. Vaya, entonces ese dipolo, por lo que ya explicamos ahí con más detalle a Abel, se va a ver con una fuerza, un torque, perdón, horario, ¿verdad? Y ya vimos que el torque es igual al producto cruz, P cruz E. Recuerden que el producto cruz no es conmutativo, no vayan a hacer E cruz P, no E cruz P, E es P primero, P de primero y E después, ¿verdad? P cruz E. Y ahora quería que veamos la energía en un dipolo, porque los sistemas, como por ejemplo masa, gravedad, ahí se puede almacenar energía. Subís un saco al techo y tenés energía gravitacional almacenada. ¿Se acuerda? Entonces aquí hay un sistema donde hay torques de por medio. En este primer sistema hay fuerzas debido al campo gravitacional. ¿Sí? Y entonces podés almacenar energía en el saco elevándolo sobre el campo gravitacional. ¿Ok? En un dipolo que experimenta torques, torsiones, también podés almacenar energía en forma de torque. Digamos que lo desalineás y con eso él tiene energía que al soltarlo la libera y produce rotación. ¿Estamos? Entonces eso es lo que sigue, la energía del dipolo. Ya ahí tenemos el parcito de P cruz E y el torque respectivo, ¿verdad? Ok. Eso ya lo habíamos visto, que torque en su magnitud era EP por E por seno, por definición de producto cruz. Y ahora veamos que hay como un desplazamiento, miren, de teta. De teta es un desplazamiento, ¿sí? Porque cuando vamos a hablar de energía, les dije yo, es elevar el saco. O sea, el dipolo desalinearlo. Elevar el saco es subirlo linealmente hacia arriba. Elevar el dipolo sería desalinearlo en contra del torque para poder almacenar energía en él, ¿verdad? Entonces, esto implica un desplazamiento angular. Vamos a hablar movimiento rotacional, oiga, un desplazamiento angular, ¿ok? Entonces, fíjense que originalmente teníamos teta y al final vamos a tener un de teta adicional. Lo observen en la gráfica. Tenemos teta como el ángulo original y luego un de teta adicional, digamos. Y entonces nosotros podríamos hacer, veamos el vector de teta aquí, por favor. El vector de teta apunta hacia afuera, es puntito, no crucita. ¿Sí? ¿Me lo logran ver? De teta es un vector que apunta hacia afuera, ¿verdad? Porque de teta, fíjense, teníamos teta y ahora tenemos teta más de teta. O sea, este fue así, ¿ve? Antihorario, ¿verdad? Entonces sería acá, ¿ve? Antihorario, hacia acá. Si fuera horario el desplazamiento sería hacia adentro. Entonces, un vector que apunta para afuera de la pantalla.
de teta, porque solo voy a ver el desplazamiento de teta, lo voy a analizar, la energía involucrada. Entonces va a haber una energía involucrada, ¿sí? Una energía involucrada. Ya me va a querer esto. Quiero ver cómo estamos con el tiempo. No, tenemos 20 minutos. Vaya, energía involucrada. Ah, quiero recordarles esto, regálenme su atención. Si vos subís un saco a la segunda planta, hiciste un trabajo positivo o negativo. Ujú. Mira, fuerza, desplazamiento, ¿verdad? Porque era fuerza, desplazamiento. Entonces, a favor, fuerza, desplazamiento, 0 grados, positivo sería entonces. ¿Sí? Y no dependería también de punto de referencia. No. Ah, mírame y vas a ver la gran sudada que pego. Eso no depende del punto de referencia. Si dependiera del punto de referencia, en vez de terminar así, yo terminaría con más energía que antes. Si yo hago un trabajo negativo, entonces termino con más energía que antes, ¿verdad? Terminé exhausto, me hubieras visto ayer. Exhausto es porque hice un trabajo positivo y no depende del punto de referencia. Enhorabuena tu pregunta. Oye, eso no depende, eso solo depende. Vector fuerza, vector desplazamiento paralelos. Coseno de 0 grados es 1. Entonces es positivo el trabajo. Independiente para dónde tomaste positivo, eso no importa. ¿Vamos bien? Entonces, si vos trepas un saco a la segunda planta, vos hiciste trabajo positivo. ¿Ok? En contraposición a vos está el sistema. El sistema es el campo gravitacional y la masa, el saco. Ese es el sistema, el campo gravitacional y la masa. Esos dos son los que están interactuando. Que aquí yo les dije, el dipolo y el campo. Acá es el saco, la masa específicamente del saco y el campo gravitacional. Vos hiciste un trabajo positivo, ¿verdad? Porque era fuerza, desplazamiento. A favor, ¿ok? ¿Y el sistema? Él tendría que ser negativo, ¿va? Porque si apartamos las manos, ¿para dónde empuja el sistema? El saco, ¿para dónde experimenta la fuerza que el sistema le hace? Que el sistema hace una fuerza, ¿para dónde es? ¿Va? Si lo soltamos, el saco se va para abajo, porque el campo gravitacional empuja la masa hacia abajo. El sistema es masa-campo. Entonces, la fuerza del sistema es para abajo, mientras que la mía es para arriba. Y por lo tanto, como el desplazamiento fue para arriba y la fuerza del sistema era para abajo, el trabajo del sistema es negativo. Entonces, puedo concluir así, de que el trabajo del sistema es igual al trabajo del agente externo, solo que de signo contrario. ¿Vamos bien? El trabajo vos y el trabajo del sistema son iguales pero contrarios de signo. Ahí vimos el caso donde el tuyo era positivo, pero pudimos ver que vas a bajar un saco. Ahí vos haces trabajo negativo porque siempre lo venís chineando. Fuerza, desplazamiento. ¿Ves? Siempre lo venís chineando. Vos no lo empujás para abajo, para bajarlo. Es fuerza, desplazamiento. Vos haces un trabajo negativo y el sistema, fuerza, desplazamiento, hace trabajo positivo. Pa. Entonces, la cosa es que siempre vos haces un trabajo igual al del sistema, solo que de signo contrario. El cambio de energía del sistema. ¿Dónde tiene más energía el sistema? ¿Cuando el saco está arriba o cuando está abajo? Arriba, va, porque si lo soltás, ¡pum!, golpea. Y no depende de referencia.
Si lo soltás, golpea. Arriba tiene más energía que abajo, ¿verdad? Sí, habría que ver lo de sistema de referencia. Me quedó un poco de duda. Cuando te contesté a ti no hubo problema. Ahorita que di, habría que ver. Va. La cosa es que arriba tiene más energía. Entonces, regresemos al caso original. Vos subís el saco a la segunda planta. ¿El cambio de energía del sistema fue positivo o negativo? Positivo, porque el sistema ganó energía. Entonces podríamos decir, el trabajo tuyo era positivo, ¿va? Este era positivo. Y como el del sistema es el contrario, era negativo, ¿ven? El trabajo del sistema, en el ejemplo 1, ¿va? El trabajo tuyo externo es positivo. El del sistema es negativo. Y el cambio de energía es positivo, ¿sí? El cambio de energía del sistema, él engrandeció su energía. Entonces yo puedo decir, el trabajo hecho, bueno, acá lo pongo, acá. Entonces el cambio de energía fue positivo. Entonces miren, ¿cómo se relaciona en signo el cambio de energía y el trabajo de vos? Son de igual signo, ¿verdad? ¿Cómo se relaciona el cambio de energía siempre en cuanto a signo y el trabajo del sistema? Son de signo contrario. Y por eso están acostumbrados a una expresión que dice, el cambio de energía es igual al trabajo del sistema, pero de signo contrario. Y esta es la ley que siempre estamos escribiendo, oigan. La ley es esa. El cambio de energía del sistema es igual al trabajo, solo que de signo contrario. Aquí se los estoy como ilustrando, porque en esto se me confunden hasta los que están un poco más buzos en la física, se me confunden en eso. El cambio de energía del sistema es igual al trabajo que el sistema hizo, no el de vos, pero de signo contrario. Cuando el saco subió, el sistema hizo trabajo negativo, ¿verdad? Y el cambio de energía fue positivo y viceversa cuando bajó. Vaya, en cambio, si vos hicieras, y podrías decir, delta U es igual a positivo W externo. Eso también es cierto, ¿va? Que el cambio de energía es igual también en signo al trabajo de vos, al del externo, sí, pero al del sistema. Entonces siempre se ocupa el del sistema, oigan, porque vos puede ser él, puede ser vos, entonces siempre se ocupa el del sistema. Vaya, entonces ahora sí podemos seguir trabajando. Tener eso en cuenta en el análisis que vamos a hacer. Diferencial de trabajo es igual a torque, producto punto, diferencial de desplazamiento. Trabajo es fuerza por distancia, trabajo es torque por teta. ¿Ok? Trabajo es fuerza por distancia, trabajo es torque por desplazamiento angular, torque por teta, ¿ok? Y son dos vectores, producto punto. Pregunta, ¿qué trabajo voy a hallar ahí? ¿El de vos o el del sistema? El de vos. El de vos. Ajá. Bueno, depende cuál torque puse, fíjense. Si ese tau es el torque, porque ahí estaba aquí, ¿ve? Y vengo yo y lo desplacé para arriba. Ok, si pones el torque millo, vas a hallar el trabajo millo. Y si pones el torque que el sistema opuso, entonces vas a hallar el trabajo del sistema. ¿Ok? Entonces, como les dije, eso del externo es mejor trabajar con lo del sistema. Entonces, en tau, tomemos el torque del sistema. Quiero ver si así lo hice yo, porque puede ser que use el contrario. Vámonos así, oiga. Tau va a ser el torque del sistema. ¿Es horario o antihorario? El torque del sistema. Horario. Yo lo tuve que empujar antihorario.
Yo lo empujé antihorario, el mío, pero el del sistema es horario, ¿ok? Entonces está clarito que estamos trabajando lo del sistema, no lo mío, ¿verdad que sí? Ok, ahí sí, puede que creo, me recuerdo como que tiene un error la presentación, ya vamos a ver. Entonces, vea que sería diferencial de trabajo va a ser igual, por definición de producto punto, a la magnitud del torque por la magnitud del diferencial de desplazamiento por el coseno del ángulo. Fíjense que no puse teta porque no es teta. Cuando vos haces fuerza por desplazamiento, ese es alfa, ¿va? Entonces, en este caso, el torque es hacia afuera. No, el torque es hacia adentro, horario. El torque es hacia adentro, horario, ¿sí? Sí, el torque es horario, de acuerdo. Horario, el torque, hacia adentro. Y el diferencial de desplazamiento es antihorario. ¿Cuál es el ángulo entre los dos vectores, torque y de teta? Ahí los tienen los dos vectores ilustrados en notación puntito crucita. ¿Cuál es el ángulo que forman esos dos vectores? Ajá, ajá, ese. ¿Verdad que 180? Entonces, alfa es eso, el ángulo entre los dos vectores, fuerza y desplazamiento, rotacionales. Ven, no es el teta del coso acá, no es este teta, sino que por eso puse el ángulo, pues estoy hallando el trabajo que el sistema hace en ese desplazamiento. Entonces sería coseno de 180. Entonces, el diferencial de trabajo que el sistema hace es menos tau de teta. Menos tau de teta, ¿verdad? Y ese trabajo es del sistema, porque no es el torque mío. Entonces sería, solo en vez de... ¿Qué hice ahí? A ver, si ustedes saben, yo no. El torque lo pasó A P por E por seno. Chivo, gracias. En vez de tau puse esto, que era la fórmula de torque. En magnitud, porque solo son las magnitudes. Miren, aquí es la magnitud de tau, la magnitud de teta. ¿Ok? Entonces, ¡ey! Se nos fue. Ahí queda. El diferencial de trabajo entonces es negativo P por E por seno de teta. ¿Ok? Cópienselo por ahí el resultado porque nos vamos a ir, se nos va para otro lado. Cuando hacemos un desplazamiento no diferencial, haríamos la integral. ¿Sí? De un teta 1 a un teta 2. Entonces, el trabajo total del sistema sería la integral de todos los dw. O sea, y dw ya decíamos que era menos P por E por seno, el que traíamos de allá. Ahí está. Creo que se acabó el tiempo, pero sí. No se ha acabado, cabal tener. Mire, entonces integramos la formulita que hayamos en la lámina anterior, ¿verdad? Desde teta 1 hasta teta 2. Y eso es el integral del seno. El alfa desapareció porque era 180 grados, nos puso ese signo menos. Y entonces eso nos daría, revísenme los signos por favor. Vaya a ser que ahí tiene errores, que yo tengo el recuerdo que estaba mala la presentación, pero puede ser que no. Mírenme los signos. Sería la integral, ¿cuál es la integral del seno? Menos coseno. Entonces sería P por E por menos coseno de teta 2 menos coseno de teta 1. Así ves. Por eso es que puse, ¿qué? ¿Lo hice bien o mal? Y no, pero aquí hay un signo menos. Así. A ver, eso es, ¿ves?
es menos P por E por esta integral definida. Y eso da la integral definida. Ajá. Está bueno, ¿verdad? Por eso es que me da positivo en 2 y negativo en 1. El cambio de energía es igual al trabajo, solo que de signo contrario. Y lo de vos desapareció, solo estamos hablando del sistema. Nos quedamos en eso, ¿se acuerdan? Esa es la ley de conservación de la energía. Entonces, delta U es la U final menos la U inicial, ¿va? La energía aquí menos la energía acá. U2 menos U1. Y menos W, si yo le pongo un signo menos acá, este se me hace menos y este se me hace más. Miren, por eso puse que menos W es menos coso 2 más coso 1. ¿Verdad? ¿Vieron eso? Os lo repito. Delta U es U2 menos U1, ¿va? Y luego puse menos W es eso, es como multiplicar por menos 1 toda esta ecuación, me queda así. ¿Sí? Y entonces diríamos que, ahí vamos, definimos U. U es la energía en función de teta, como negativo P por E por coseno. U va a ser negativo P por E por coseno. Entonces aquí tendríamos U2 positivo. Fíjense, si U es el negativo de P por E por coseno, en esta es versión 2 y esta es versión 1. Mírenme. Entonces, esto es U2. ¿Y esto qué sería? El negativo de U1. ¿Verdad que sí? Esto sería el negativo de U1. Entonces, eso es el negativo de U1. ¿Ok? Entonces, lo que quise decir antes de eso, perdón, aquí. Lo que quise decir que esto está bien. Esto es acorde con esto, ¿verdad? Porque este es U2 y este es U1 positivo. Entonces, esto que acabamos de decir acá es producto punto precisamente. Y entonces, si se enredaron igual que yo en todo esto, conformémonos con esto, mire. Definimos la energía de un dipolo con esa expresión. Esa es la fórmula de la energía de un dipolo. Negativo, signo contrario, P punto E. Y se deriva de este P coseno, ¿va? Y todo este relajo que hicimos aquí. ¿Ok? Entonces, las fórmulas de la copia, ¿va? Una era de que torque es igual a P cruz E. ¿Sí? Ese es torque. Y la otra es que U es igual a menos P punto E. Producto punto. Esas son como las cosechas. Hoy, pues ahí llegamos.